Fue una de las familias más temidas de toda Santa Isabel, que dominó su territorio durante años a sangre y fuego. Los Martínez llegaron a ser el verdadero dolor de cabeza, queridos y odiados. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por este bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. Se dice que los Martínez en el barrio Santa Isabel eran de los más temidos de esa zona. Banda conformada por 6 hermanos, todos herederos del negocio familiar, quienes controlaban la expansión del tráfico de estupefacientes. Defendieron su actividad por muchos años, colocándose como principales en el sector Coquí, en Salinas hasta Ponce. En prisión le dieron de baja al cabecilla de la ganga junto con otro hermano, mientras que a otro al salir de la cárcel lo tumbaron. Se cree que los carteles mexicanos también operaban en la isla, teniendo de asociados a los hermanos Martínez, trato que se había pactado para abrir campo y facilitar el tráfico de estupefacientes, ya que estos siempre exploraban otras rutas debido a la presión que tienen en la frontera entre México y Estados Unidos. Los Martínez no solo colaboraban con México, sino que su visión de expansión se dirigía hacia Colombia, Venezuela y otros países con los que negociaban y establecían contacto para coordinar el envío de la mercancía. El Caribe, en específico Puerto Rico, es uno de los puntos de transporte más usados. De hecho, se dice que algunas rutas nacen en República Dominicana, cruzan a Puerto Rico y desde ahí se exportan hacia Europa o África. El asesinato de José Alberto Martínez, el último de los hermanos fundadores. Dani, alias El Gordo, trabajaba con José Alberto Martínez, uno de los Martínez fundadores, quien lideró entre 1994 y 1997. Este tenía un convenio para ser el líder absoluto del sur de Puerto Rico en la distribución de estupefacientes, incluyendo Santa Isabel, Coamo, El Pastillo y Salinas. Reyes quería darle de baja a Martínez, ya que temía que éste lo tumbara primero, o que si él moría, ya que Martínez se encontraba enfermo de VIH, sus sobrinos le quitaran los puntos. Por lo que ideó un plan. Reyes se reunió con Carlos Rupert y Dani El Gordo y el Mellao para planificar el tumbe. La cabeza de Martínez fue cotizada en $20,000 y 2 octavos de mercancía. El plan consistió en que El Gordo, el Mellao y 2 sicarios, Blackie y Hershey, se vistieron de policía entrando a la casa de Martínez, haciéndose pasar por policías de Puerto Rico, rompiendo la puerta sin encontrar resistencia, ya que José Alberto Martínez pensó que se trataba de la policía, siendo este un error fatal que le costó la vida. Allí lo tumbaron con 23 disparos, perdiendo la vida más tarde en el hospital. Reyes cumplió con su pago a los sicarios contratados, entregándole varios puntos de ventas, más el dinero en efectivo que habían pactado. Reyes operó en esa zona, tomando los puntos de Martínez hasta su arresto en 1999, con una venta por semana entre 1,000 y 2,000 bolsas de material. Tras el arresto de Reyes, este fue acusado de conspirar contra Martínez para quedarse con el puesto y darle un tumbe. Asimismo, condenaron a Dani El Gordo a cadena perpetua y 5 años en libertad condicional supervisada. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando.